Tiburones de Fintuit, episodio 15. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este 15º episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor, y en este episodio número 15 viene a contarnos cómo crea riqueza José Trecet, conocido y muy querido en la comunidad financiera. En este episodio vamos a hablar con José Trecet sobre declaración de la renta, creo que toca hacerlo, sobre todo ahora, en este momento, planificación fiscal, algo que debemos de hacer durante todo el año, donaciones y cómo crear una cartera de inversión para niños. Como vemos, temas variados, pero que van a ser tratados de forma didáctica para quitarnos el miedo y enfrentarnos con naturalidad a esta situación. Además, José nos va a hablar de dónde invierte y cómo lo hace, así que mucho que aprender durante este episodio. También os quiero comentar que en la descripción de cada episodio en Spotify dejo una encuesta y una pregunta para interactuar con vosotros y ir viendo cuáles son los temas que más os gustan o qué queréis que vayamos haciendo en el desarrollo de este podcast en próximos episodios. Ya voy tomando nota y creo que vais a empezar a ir notando algunos cambios de los episodios porque son detalles o preguntas que queréis que hagamos, que incluyamos o queréis que entrevistemos a alguna persona. Bueno, pues nos lo dejáis en esas preguntas y lo intentaremos, ¿vale? También os agradezco mucho si en Spotify nos dejáis vuestras 5 estrellitas y a ver si conseguimos llegar a las 300 valoraciones de estrellitas pronto. También os anuncio que estoy intentando colgar el podcast en Apple Podcast para llegar a más oyentes y porque también me lo habéis pedido. Así que no me enrollo más porque vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a José Trecet, cuyo nick en Twitter es @JoséTrecet. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, José? Muy bien, aquí estamos pasando el día, como debe ser. Muy bien. Bueno, pues en tu presentación, tu cabecera de Twitter, podemos leer ahorro, finanzas, inversión e impuestos y un poco de libertad financiera. Escribo en Preahorro, Finec, Rankia y Bay España, entre otros. Con 8.200 seguidores, ahí es nada. Vamos a conocer un poquito más a José Trecet. ¿Quién es José Trecet? A ver, pues soy una persona normal. Estudié periodismo, pensando en ser periodista deportivo. Tuve la fortuna de trabajar como periodista deportivo en aquella época del Madrid de los Galácticos durante un año y pico, y luego, pues por casualidades, caí en el mundo en el mundo financiero. Tengo 45 años, aunque me suelo equivocar y a veces me echo uno más o uno menos, pero vamos, por allá no. Y vivo en Madrid, aunque soy de San Sebastián, Guipúzcoa. Muy bien. Esa es tu trayectoria personal, laboral, es esa, ¿no? ¿Terminaste periodismo? Sí, a ver, sí. Terminé el periodismo, empecé a trabajar en un medio deportivo de los nuevos que sacaron en aquella época en la que José María García creó, no me acuerdo la página web que creó. Yo empecé en una página que hicimos cosas muy novedosas. De hecho, por ejemplo, los primeros en vivos, estos que escriben ahora en Marca y en todos estos sitios de España, los hice yo en esa página web. Uh-huh. Y nada, pues empecé ahí porque es lo que me gustaba, me encantaba. La empresa por ABC invirtió más de lo que debía, no fue bien del todo por cálculos, etcétera, y pues me quedé en paro. Entonces ahí tuve la gran fortuna de conocer a personas como Laura Blanco, que es la que me introdujo en Intereconomía.
Sí. Laura Blanco me introdujo en el grupo Intereconomía para la página web y ahí es donde empieza toda mi trayectoria con el mundo financiero. Desde entonces pues, prácticamente he ido pues saltando por diferentes proyectos de finanzas, unos más ligados al periodismo, hasta que ahora mismo pues hago cosas de periodismo, pero yo más bien me considero un educador y comunicador financiero, porque trabajo en proyectos que sí que están ligados al periodismo, pero no son periodismo puro y duro. Por ejemplo, en Finex, Rankia no son medios de comunicación al uso y otros lugares con los que colaboro, tanto con mi nombre como con otros, pues tampoco lo son. Muy bien. Ahí es como empecé en el mundo de la inversión. Aprendí las bases de invertir, lo que sea análisis técnico, que es por donde empecé, gracias a Antonio Espín. Luego también me ayudó mucho en mi época en Financial Red, Javier Alfayate y Ricardo González, me ayudaron mucho. Sí. Y el tema de impuestos, pues esto ya puedo culpar, entre comillas, a Jesús Pérez, que tenía un blog de impuestos en Financial Red y como no había nadie para hacerlo, me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y yo dije, bueno, vale, pero yo de impuestos no sé. Así que me tocó ir aprendiendo, leer mucho BOE y la verdad es que es un tema que me gusta y ahí sigo escribiendo sobre impuestos, ahora ya en Bolsa Manía, en el Muy blog de bien. Bolsa Manía que adquirió Financial Red. Qué Esa es un poco la interesante. trayectoria. Sí, sí, sí. Vamos, de irte de los deportes al mundo de las finanzas, la verdad que es Eso un es. cambio grande y bueno, ¿qué, te gusta este sector? Sí, es un sector que me gusta. Siempre he sido ahorrador, más o menos, es decir, nunca he tenido historia de ser un gastador compulsivo. Siempre me ha interesado el tema del dinero y el tema de la inversión, pues también. Luego vas entrando y ya vas viendo un poco, pues eso, diferentes fórmulas, estrategias, pero vamos. O sea, he tenido la suerte de que por donde he trabajado he visto cosas pues como prácticamente nacer Bitcoin. Y hay mucha gente que te dice, ¿y por qué no invertiste? Digo, bueno, también puede haber invertido en opciones binarias y en muchas otras cosas. Claro. Lo que tiene llevar aquí pues bastantes años, haber visto muchas cosas, etcétera. La parte que más me gusta de finanzas me encanta todo lo que tiene que ver con las finanzas conductuales. O sea, de verdad, hablando un poco, plata, me flipa cómo nuestra cabeza actúa con el dinero, cómo somos súper poco racionales, tomamos malas decisiones, etcétera. Y en términos de inversión he tocado también prácticamente todos los palos. Y lo que me llamó desde un principio mucho la atención fue la inversión indexada, que la conocí gracias a Antonio Rico, como bueno, muchos de en aquella época, y es de lo que más me ha llamado siempre la atención, vamos. Muy bien, vamos a hablar ahora más tarde sobre inversión, ¿no? Donde invierte Sí, José Trecet. Y si os parece bien, vamos a empezar con hablando de impuestos, que yo creo que es algo que, bueno, es ese gran caballo a batir o eso que no nos gusta mucho tocar porque a veces nos parece arduo, pero yo creo que José nos lo va a hacer entender muy bien. Si te parece, empezamos, ya que estamos en esta época, por la declaración de la renta. sí, perfecto. Mira, lo primero de impuestos sí que es un tema arduo, porque es un tema que es muy aburrido. Es decir, no sé, ver dónde invierto mi dinero está bien, pero pensar cómo voy a pagar menos, pues no mola tanto. Entonces, por eso siempre tendemos a olvidarnos de los impuestos y es algo que hacemos mal. Hay que pensar que cada impuesto que pagas es rentabilidad que dejas de percibir. Sí, Entonces, en deberíamos de función estar de cómo más atentos a esto. eso es. En la declaración de la renta es un buen ejemplo. Eh, la declaración de la renta se hace de un año para otro. Y normalmente pensamos en impuestos y en la declaración de la renta ahora, que es cuando toca hacerla. Sin embargo, la verdad es que no es lo idóneo. Lo idóneo a la hora de pensar en impuestos es pensar de un año para otro, porque ahora al hacer la renta realmente lo único que podemos hacer es hacer bien la renta, rellenar bien el modelo 100. O sea, no tenemos mucha más opción. Si quieres desgravar por algo, lo has tenido que hacer antes. ¿Qué quieres? Todo lo has tenido que hacer antes. Esta es la clave de la renta que normalmente cuando empiezas a invertir no sabes y te vas dando cuenta después, que esto va de un año para otro. La renta se planifica, es lo más importante que tenemos que tener y que como inversores va a marcar la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero desgravar por planes de pensiones, tengo que invertir en el plan de pensiones, tenía que haber invertido en 2022, porque ahora estamos haciendo la renta 2022, no la de 2023. Entonces, ese decalaje de un año, que se llama, que es, en términos técnicos quiere decir que el impuesto está devengado, es la clave.
Entonces tenemos que ir como un año por delante. Y esto Sí. es muy importante porque al final, si no llega el momento de hacer la declaración y ahora mismo pues no puedes hacer nada. Igual has tenido un año muy bueno trabajando o en renta, o sea, o has invertido muy bien y te encuentras con que tienes que pagar un porrón de impuestos que si hubieses hecho las cosas mejor te podrías haber ahorrado. Vamos a ver qué puntos son aquellos que recomiendas para tributar menos o pagar menos impuestos. A ver, el primero es el que he dicho, hay que pensar de un año para otro. Hmm. El segundo, como inversor, es que hay que el pensar de un año para otro te brinda la opción de aprovechar la mayor herramienta que tenemos, que es la posibilidad de compensar pérdidas y ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando haces la renta, Hacienda te permite restar al dinero que has ganado las pérdidas que has tenido. Si te ha ido muy bien con Tesla, que parece que la pongo siempre como ejemplo, no tengo inversiones en Tesla, por cierto. Ujú. Si te ha ido muy bien en Tesla y vas ganando 100.000, pero yo sé, te has comido con patatas la bajada de Apple y has vendido porque ha saltado tu stop loss o simplemente porque has llegado a tu punto de venta y acumulas 5.000 euros, 500 euros en pérdidas en Apple, pues puedes vender 500 euros de las ganancias de Tesla y evitas pagar impuestos. Te estás Ujú. ahorrando entre un 19 y un 28% en función de tu escala de lo que tienes que pagar. Que parece una tontería, pero oye, es importante. Es Sí, decir, sí, es un sí. dinero extra que tienes para invertir y sobre todo, pues evitas pagar impuestos. Entonces, ir planificándote, hacer aflorar pérdidas cuando toca o aflorar ganancias. ¿Que vas ganando mucho dinero con una acción o con un fondo? Bueno, un fondo es un pelín diferente porque se pueden traspasar, pero bueno, eso ahora lo vemos. Pero lo que haces es vendes algo que tienes con pérdidas, y así vas compensando uno con otro y ya está. Lo único que tienes que tener en cuenta es que no puedes comprar o vender el mismo activo en un plazo de 2 meses. Vamos a Tesla. Yo no puedo utilizar Tesla para compensar las pérdidas que he tenido en Apple si en 2 meses voy a volver a comprar Tesla. Vale. O si 2 meses antes de hacer esa venta compré Tesla. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Pero jugando con eso se puede ahorrar muchos impuestos. O sea, Otra forma... un Sí, trader, por dime. ejemplo, no podría compensar pérdidas así, un trader diario. Un trader diario sí lo podría hacer, pero se invierte con diferentes acciones si va saltando. Es decir, él tendría que organizarse de forma que pasen 2 meses, que pasen en realidad 4 meses desde que compre el activo para compensar pérdidas. Ajá, vale. O sea, simplemente tiene que organizarse en el sentido de, oye, he hecho aflorar pérdidas o he tenido unas ganancias salvajes en Amazon, pues es que en 2 meses no puedo comprar Amazon. Ya, claro, ¿Vale? claro. Porque, es decir, o sea, no puedo comprar Amazon, no puedo vender Amazon. Sí, O sea, es decir, tiene que planificarse un poquitito simplemente. vale. Luego hay otros trucos. Por ejemplo, evitar pagar impuestos con el diferimiento fiscal. ¿Esto qué es? Pues básicamente hay productos que no pagan impuestos. Con una acción, cada vez que compras o vendes, te toca pagar. ¿Qué Sí. vendes? Perdón, cada vez que vendes, tributas mínimo un 19%. Con los fondos no sucede lo mismo. Con los fondos tú puedes ir saltando de uno a otro sin pagar impuestos. Entonces lo que haces es diferir el pago de impuestos. Ahora voy a hablar, a ver, Lo que si me quiero das decir un es que segundo. los traspasamos fondos entre Eso fondos. es. Eh, No los vendemos ni los hacemos líquidos. Eso es bueno. Si lo haces líquido, pero al, digamos, creo que es un día o dos, reinviertes el dinero en otro fondo, Hacienda hace la vista gorda. Pero lo idóneo es traspasarlo, no Ajá, venderlo. eso no lo sabía. Qué interesante. Sí. Sí. Sí, normalmente puede hacer la vista gorda o te puede tocar que te haga una inspección y te diga, se ponga muy firme y te diga que no. O sea, lo Ujú. mejor es traspasarlo. Entonces, ahí voy a hablar de números de cabeza, porque no lo tengo delante. Una inversión de 10.000 euros a 25 años con un 8,5% de rentabilidad. La diferencia entre pagar impuestos anualmente o no pagar impuestos anualmente, en beneficio después de impuestos, es de 10.000 euros. Ujú. O sea, que parece No una es verdad, tontería, ¿no? pero con Claro. difiriendo impuestos vas a tener, creo que eran 62.000 y sin diferir 52, que es una burrada. Sí, Entonces hay sí, que saber eso. aprovechar eso. Vale. Eh, Luego hay otros trucos, por ejemplo, si tú quieres hacer aflorar pérdidas y ganancias y saltarte la norma que te he contado de los 2 meses y eres un inversor indexado, puedes hacerlo de forma muy fácil, porque prácticamente
tienes diferentes productos para invertir en lo mismo. Es decir, yo invierto en el MSCI World y a mí me da igual invertir con un Vanguard que con una Amundi que con un iShares. Entonces voy saltando de uno a otro, hago aflorar ganancias o pérdidas con el Amundi, me compro el iShares, hago aflorar pérdidas con el iShares, me compro el Vanguard. Entonces es muy fácil utilizarlos para aflorar pérdidas y ganancias. De hecho, como mi percepción de cartera es que invertir de forma indexada no es en absoluto óbice para no tener acciones o fondos, pues es una buena forma de tener una parte indexada en tu cartera y utilizarla para eso. Muy bien. Luego, otra herramienta que tenemos como inversor para pagar menos impuestos son los planes de pensiones. Hay mucha gente que te dice, pero el plan de pensiones, tengo mi dinero metido 10 años y además solo compensa las rentas más altas. A ver, la norma para saber si te compensa o no invertir en un plan de pensiones, al margen de elegir un buen plan de pensiones, que esa es otra, Sí. es muy sencilla. La norma de oro es, tu tipo marginal, que es el tipo más alto, ¿es ahora mayor o va a ser mayor cuando te jubiles? Es decir, vas a ganar ahora más dinero cuando te jubiles. Como normalmente vas a ganar más dinero ahora que cuando te jubiles, vas a conseguir tener, además del rendimiento que te dé el fondo, un pequeño rendimiento fiscal. Uh-huh. Porque reduces una parte del plan de pensiones y luego no pagas tanto al rescatarlo, básicamente. Vale, muy bien. Y hoy en día hasta en España hasta 1.500 euros es lo que podemos aportar Hasta 1.500 anualmente. euros, si eso hasta 1.500 euros de normal, luego puedes aportar 8.000 más si es el plan de empresa. Sí. Y ahora han sacado unos nuevos planes que se llaman el nombre es un asco, se llaman planes de pensiones de empleo simplificados. Son un tipo de plan de pensiones que también pueden contratar los autónomos, aunque no tengan empleados. ¿Y Y hasta puedes cuánto? invertir 4.250 euros. No hay muchos, ATA tiene uno con Vida Caixa, pero no lo tengo muy claro cuál ofrecen porque no lo dicen abiertamente, pero sí que Indexa saca uno que sigue lo mismo que los planes indexados de Indexa. Entonces, sí, te van los planes indexados y eres autónomo, pues no está mal. Eso sí, tiene algunas cosas diferentes del plan de pensiones que si quieres lo hablamos después cuando te diga cómo invierto mi dinero. Vale, perfecto. Te quería hacer una pregunta. En el Claro. tema de aflorar pérdidas en fondos de inversión, quien sigue una estrategia de dollar cost average, que invierte todos los meses una cantidad fija en un fondo, sea indexado o fondo de gestión activa, sí que puede, aunque invierta todos los meses, te digo por esa frecuencia de inversión, Sí. luego aflorar pérdidas, ¿no? Eso no hay problema. Sí, a ver, si estoy invirtiendo todos los meses, tendría que cambiar de fondo. No puedo invertir en el mismo. Vale, o sea, en mi caso, que O sea, invierto una cantidad fija en un fondo, ¿vale? Si no, yo... tendrías que cambiar de fondo. O sea, Vale, tú lo que tendrías que hacer es cambiar a otro fondo. No podrías reinvertir en el mismo fondo durante 2 meses. Además, vale. en tu caso, en estos casos, se aplica lo que se conoce la norma FIFO, que es la norma First In, First Out. Sí, Y exactamente. quiere decir que las primeras acciones que vendes son las primeras que has comprado, Sí, que normalmente son las que más ganancia acumulan. También hay diferentes trucos fiscales, pero que son un poco complejos igual que explicar sin un PowerPoint que sirven para saltarte, entre comillas, esa norma FIFO y elegir qué acciones vendes, o sea, qué acciones o participaciones vendes. o sea que lo Una muy, inteligente aquí... No, perdona, dime, sí, José. sí, una muy simple, súper simple, de nuevo con fondos indexados Sí, o con otro tipo de fondos, es traspasar, por ejemplo, eso se puede hacer con grandes gestoras también. Tú imagínate, tengo una Z Valor Internacional y pues hombre, no es lo mismo que el oro es internacional, pero bueno, también me gusta. Puedo puedo traspasar una parte de AZ y para los traspasos también se sigue la misma norma, first in, first out, de sí. forma que traspaso las más antiguas y lo que luego vendo son las más
las últimas que he Sí, la última comprado. que he comprado. Sí, exactamente. Eso es. Entonces, por eso te lo estoy preguntando por lo siguiente, porque muchas personas llevan esa automatización de la inversión de Sí. fondos indexados. ¿Sería más inteligente hacer una aportación bimensual o incluso trimestral para evitar esto si entraras en pérdida, si quisieras vender el fondo? ¿O cómo lo ves? A ver, en realidad hay dos cosas. La primera, que si estás haciéndolo con un RoboAdvisor, por ejemplo, tienes que tener en cuenta los límites del RoboAdvisor. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo estar invirtiendo en Finicens, o yo qué sé, invierto 50 euros todos los meses. Sí, Pues que todos los meses invierto, no, porque hasta que no alcances un capital mínimo, ningún RoboAdvisor va a invertir tu dinero. sí, Por ejemplo, Indexa son 150, MyInvestor son 150, Finicens son 300. Te estoy hablando de cabeza. sí. Es decir, si invierto 50 euros, con MyInvestor y Indexa voy a invertir cada 3 meses. Por lo tanto, la norma de aplicación me da un poco igual. Para el resto, es decir, para el resto, para un tipo que tiene su cartera indexada e invierte todos los meses, pues sí que tiene que tenerlo en cuenta y tendría que esperar 2 meses. Y una opción es hacer lo que son las aportaciones bimensuales. La otra, si eres indexado, es lo que te digo, invierte en activos similares. Es decir, Sí, en diferente, pues mismo fondo de diferentes gestoras que tiene un ISIN diferente. eso es, lo que cuenta es el leasing, Eso es, básicamente. vale. Sí, Eso mismo fondo indexado, MSCI World, por ejemplo, en diferentes gestoras. eso es. Sí, Es una forma para saltarse todo esto FIFO, es invertir por tramos, sí, en el mismo fondo. Es decir, invierto durante 5 años siempre en el mismo MSCI World, en el Amundi. Pasan 5 años e empiezo a invertirlo en el iShares. Después de otros 5 años lo invierto en el... De esa forma siempre puedo elegir cuáles de las participaciones voy a vender y puedo calcular qué ganancia total acumulan. Eso me da mucha flexibilidad a la hora de aflorar ganancias o pérdidas. claro. Pero esto es un poco... O sea, esto ya para el inversor indexado class básico te va a decir, es que no quiero llevar esa contabilidad. Ya, claro. Claro, Y que a lo es mejor lo que estos tiene. fondos suelen siempre al final dar beneficios, ¿no? Entonces, las primeras aportaciones que a lo mejor las rescatas seguramente dentro de 20 o 30 años, si vas para la jubilación, te va a dar Eso es. beneficios. Pero bueno, era por hilar fino, ¿sabes? Por si Sí, alguien sí, lo sí. hace con un fondo de gestión activa, que por lo que se ha leído mal, pero ha ido poniendo dinero todos los meses, pues que lo haga bimensual o trimestral, ¿no? Eso es, que lo que cuenta es cuando es la venta. Es decir, lo que Hacienda no te va a dejar es que vendas el activo y lo recompres después. Es decir, que compres, Sí. imagínate, que compres 2 meses antes, vendas y después vuelvas a recomprar. Claro, Porque claro. entonces te dice que no, que es que esto lo has hecho para aflorar pérdidas y no me vale. Vale, claro. Te digo también porque hay gente a lo mejor que hace rescates parciales del fondo Sí, y como lo tiene ya automatizado, no cae en que al mes siguiente volver a comprar. Entonces, esa pérdida que vas a tener no la vas a poder compensar con otras plusvalías en la declaración de renta. eso es. Vale, Eso es. A muy la hora bien, de ¿eh? rescatar también hay que tenerlo en cuenta. Esto nadie nos lo dice y me parece, me parece súper importante. Menos mal que estás aquí. Vale, pues Nada, seguimos. sí, claro. Si quieres, cuéntanos más. Si una de las preguntas que creo que es muy interesante es, ¿tengo un broker extranjero, por ejemplo, Interactive Brokers o de Sí. giro? ¿Cómo declaro eso cada año en la declaración de la renta? Pues igual que lo harías con tus acciones en Renta 4. Sí, O sea, lo primero que tienes que tener claro es que tienes que declararlo. Pues esto me lo preguntaron, me lo han preguntado Infinite. Oye, y es que Hacienda no se va a enterar. A ver, es que es jugar al carrito del helado con Hacienda. O sea, y al final Hacienda te va a pillar. Y no merece la pena. Lo declaras exactamente igual que con el resto de acciones. No hay diferencia. La única historia que puede tener diferente es si te han practicado, si inviertes en De Giro, como inviertes en Interactive porque quieres invertir en acciones extranjeras. sí. Entonces ahí lo que sí tienes que hacer es tener en cuenta la doble fiscal, la posibilidad de que te estén poniendo doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? La doble imposición se da cuando te cobran 2 veces el mismo impuesto en 2 países diferentes. Por ejemplo,
Vamos a ir a Estados Unidos, caso paradigmático. Que te cobre la hacienda estadounidense, te meta retenciones de IRPF por tus dividendos o por en la venta, y la hacienda española te haga lo mismo. Entonces dices, oye, que estoy pagando 2 veces el impuesto por lo mismo. Esto se recupera al hacer la renta. Al hacer la renta hay una casilla, creo que es la 588, pero tampoco me hagáis mucho caso, estoy hablando de cabeza, en la que tú marcas que has tenido retenciones por dividendos, que has tenido que has sufrido doble imposición en parte de tus inversiones, marcas la cuantía y Hacienda te devuelve hasta un 15% de ese dinero. Ujú. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que si inviertes en Estados Unidos, además de hacer eso, tienes que rellenar el modelo W8BEN, porque la Hacienda estadounidense por defecto te retiene un 30%. Entonces, con ese Modelo W W8BEN. 20. Ben, como el tío Ben. Ben, 8 Ben. Vale. Sí, como el tío Ben de Spider-Man. Vamos. Sí. O sea, que todo el que tenga acciones extranjeras o de Estados Unidos. De Estados Unidos tiene que rellenar eso. Luego, cada país puede tener su modelo diferente. Uh-huh. El tema es que en el de Estados Unidos hay una diferencia enorme. Porque Hacienda te devuelve un 15, pero ellos te retienen un 30. Con este modelo lo que le dices es a la Hacienda estadounidense que tú no eres residente fiscal estadounidense y que te retenga solo un 15. Por lo cual no pierdes ese 15% extra que lo perderías de otra forma, que es una burrada si te pones a pensarlo. Es decir, sobre tus dividendos vas a cobrar un 15% menos solo por no haber rellenado un modelo. Ya ves, claro, exactamente. ¿Y luego hay que rellenar el modelo, el famoso 720? Sí, hay que rellenarlo. Hay que rellenarlo. Otra cosa es que las multas que venía poniendo Hacienda ya no puede ponerlas. O sea, el Tribunal Europeo lo que dijo es que, hombre, que el modelo que atenta un poco en contra de la libre circulación de capitales, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Pero que las sanciones que estaban poniendo por no hacerlo eran desproporcionadas. Vale, ok. Entonces lo que ha hecho Hacienda es cambiar las sanciones, etcétera. Sí que es verdad que aunque no lo hagas, todavía tienes la opción de, es decir, que te puedan multar y tal, pero que no es un modelo tan complicado. Es si tienes más de 50.000 euros, después solo lo tienes que cambiar si tu patrimonio ha aumentado en 20.000 euros. Entonces es hacerlo una vez y te quitas de líos y te quitas de historias con Hacienda. Yo creo que es lo mejor, vamos. Sí, hacerlo y olvidarse. Ok. Vamos a dejando ya casi lo de la declaración de la renta. Te quería hacer otra pregunta más sobre el tema de los brokers que dan mucho miedo a la hora de elegir broker, ¿vale? Sí. Imagínate que elegimos 3 brokers. Uno es Interactive Broker, otro De Giro y otro Renta 4, ¿vale? Sí. ¿Qué diferencias hay con cada uno de ellos a la hora de declarar la renta en España? Pues la diferencia está en que Renta 4 te lo va a dar todo mascadito, porque el Estado ya tiene la información de lo que has hecho con Renta 4, está acostumbrado, es fácil que ya el borrador tenga ciertas operaciones y no todas, y con el resto no, con el resto vas a tener que pedir el informe, descargarlo y subirlo a cartera de valores si lo que has hecho es trading con acciones. O sea, la mayor diferencia a nivel fiscal son que tienes que rellenar los modelos que hemos dicho, el modelo 720, y a la hora de hacer la renta, en realidad, la única diferencia es que uno te lo pone más fácil porque tiene conexión directa con Hacienda y el otro no. Vale. Okay. Uno, siendo estadounidense, pues sí, se pueden poner en contacto, pero no, y el otro siendo alemán, pues tampoco. Bueno, alemán, eso. Entre Holanda y Alemania, pues tampoco se van a poner, o sea, tampoco te van a hacer el traspaso de datos. Sí, Flatex de Giro es alemán, sí. Eso está ahora con Flatex, por eso. Pero ojo, esto no quiere decir que Hacienda no vaya a conocer tus datos si quiere. Entonces, por eso hay que declararlo, porque al final ocultar cosas a Hacienda no suele salir bien y supone una multa bastante importante, como te piden. Muy bien, pues ya creo que queda todo bastante claro. Si hay más preguntas, bueno, pues está ahí José 13 también en Twitter y sabemos ya dónde está por preguntarte alguna cosita más, pero yo creo que esto nos aclara bastante. Todo lo mejor presentado y lo más claro posible para no tener ningún problema. Y si no, pues con una asesoría, yo lo hago con una asesoría para no tener ningún problema. Eso es. A ver, quien tenga dudas puede bucear en Preahorro, hay algunos temas de impuestos, puede poner en el buscador en Google impuestos site 2 puntos de site preahorro.com
le saldrán pues los artículos que en ahorro y que pregunte y ahí se responden las dudas normalmente de fiscalidad, vamos. Vale, lo ponemos en la descripción del podcast. Es Eso es, preahorro. preahorro.com, pero la búsqueda sería impuestos, site dos puntos, preahorro.com. Y si no, pues me tienen a mí en Twitter o buscar en el blog de Bolsa Manía que tengo de impuestos, pero vamos, cualquiera en Twitter también suelo responder, si no. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra cosa más sobre declaración de renta que quieras comentar? No, sobre la declaración de la renta, declaración de la renta, yo creo que está más o menos claro y lo he dicho, si tenéis alguna duda concreta, pues podéis bucear por ahí, buscar en Bolsamanía / declaración impuestos renta y si no, preguntarme. Y listo. Vale, muy bien. Pues seguimos. Planificación. A ver, de planificación, a mí es un tema que me apasiona, la planificación financiera, porque creo que nos complicamos mucho la vida cuando todo puede ser mucho más fácil. O sea, cuando yo hablo de planificación financiera, normalmente la gente dice, oh, esto es muy difícil, es como raro, es muy difícil, no se puede. En realidad es, eh, es muy sencillo y fácil. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo bien. O sea, de hecho, yo sigo una serie de normas muy básicas y a mí por lo menos me funciona. Va muy en línea de lo que has dicho, aportaciones, etcétera. Yo, uno de los libros que más me impactó en finanzas, también fui de los primeros que leí hace muchos años, fue el libro de I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi, que ahora tiene un programa en Netflix, muy al estilo Ajuste de Cuentas de Cuatro, que quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero que era una pasada de programa, que veía a esa gente con unos problemas metida en deudas, que no tenían cero control del dinero, etcétera. Sí. Entonces, a ver, yo en tema de dinero soy muy fan de lo que ponía Ramit Sethi, que básicamente lo que te dice es que no necesitas un presupuesto. Y yo pienso que el tema de hacer un presupuesto es lo que nos frena mucho a la hora de ahorrar y de planificarnos. Que un presupuesto está genial tenerlo, yo lo tengo, de hecho. Sí. Pero claro, hay mucha gente que dice, me tengo que sentar, ver qué he gastado, qué no he gastado, y es que encima, claro, ya que me pongo, lo voy a hacer bien. Voy a ver cuánto he gastado en verduritas y también cuánto he gastado en... Llegan unos niveles de concreción absurdos. Entonces, yo soy partidario de que un presupuesto es una herramienta muy útil, pero si quieres ahorrar y tener tus finanzas en orden, no necesitas un presupuesto. Solo necesitas ahorrar, y eso se hace con el preahorro. ¿En qué consiste esto? Preahorro no es más que pagarte a ti el primero, hablando en plata. Sí. Coger todos los meses y establecer dar una orden automática de transferencia desde la cuenta del día a día que usas, donde cobras tu nómina o recibes tus ingresos, a la cuenta de ahorro que quieras. Y Sí. haciendo eso ya estás ahorrando todos los meses, sin hacer nada más. Es decir, tú ya partes con el mes con los deberes hechos. Lo mínimo que tienes que hacer, que es ahorrar, ya lo haces. Entonces, para mí automatizas eso y te olvidas de estar pensando. Sí, sí, Me dirás, totalmente. ¿y cómo lo haces si eres autónomo? Como es mi caso. Pues a ver, es un poco más tostón. Yo tengo clientes que me pagan un fijo, otros que dependen. Pues yo ahorro fijo un mes, un porcentaje, y luego de mis ingresos que no son tan recurrentes o varían mes a mes, lo que hago es también ahorro un porcentaje del dinero que me entra. Que tengo que hacerlo más manual, pero bueno, eso no pasa nada, el concepto es el mismo. Y hago exactamente lo mismo con mis inversiones. Las automatizas. Lo automatizo todo, es decir, según entra el dinero, pim, pam, pum, va donde tiene que ir. Yo ya estoy tranquilo. ¿Que luego quiero hacer algún movimiento concreto? Pues lo hago. Pero ya parto con lo mínimo hecho. Esto me da mucha tranquilidad porque luego puedo gastar el dinero en lo que me apetezca. Claro, ya has ahorrado, ya has invertido y ya sigues el mes pasándolo como quieras porque los deberes están hechos. Esta es la teoría. Es decir, Sí. luego el mes lo utilizas como quieres. Sí, yo lo hago igual, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no puedas seguir un presupuesto y ajustar tus gastos, que esta es la otra parte de la planificación en la que fallamos. ¿En qué fallamos aquí? Para mí fallamos en un tema súper clave y concreto, que es en cómo ahorramos, aparte de que no preahorremos. Tú cuando piensas en reducir gastos, que ya pensar en reducir gastos es me quiero pegar un tiro en el pie, básicamente, tengo que perder calidad de vida, lo pensamos mal. ¿En qué piensas si te digo reducir gastos? No voy a salir a cenar, voy a dejar de ir al cine, no voy a tomar estas cañas con los amigos.
Claro, todo eso cuesta un montón hacerlo. La forma de reducir gastos es diferente. Reduces gastos de lo que no te importa. O sea, yo soy una máxima que es yo gasto entre comillas extravagantemente en lo que me interesa y reduzco de forma miserable en lo que no. Por Claro. ejemplo, a mí estar con Repsol, Naturgy o la energía o Perico me da igual. Entonces ahí es donde ahorro. Además, ¿por qué ahorro ahí? Porque hay 4 o 5 acciones que van a permitir ahorrar mucho y se van a mantener en el tiempo. En el caso de la energía, que es el más paradigmático. Elegir si tienes, elegir la potencia contratada, poner un termostato y, ¿cómo se dice? Y elegir entre tarifa con discriminación horaria o no, va a suponer el 80% de lo que gastes en energía. Sí, sí, Pues si totalmente. aplicamos la norma de Pareto, pim pam pum, pues ya lo tienes, los seguros. Pues te pasa un poco lo mismo. O sea, en realidad, salvo que seas muy esto, yo entiendo que lo intenten, pero no sé si la gente se siente mutuera, por ponerte un ejemplo. Sí, 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 sí. No hay que coger el más barato, pero te quiero decir, esto de pertenencia, pues hasta cierto punto. Entonces yo enfoco mucho por ahí mis gastos, intento recortar gastos, que con un movimiento recorte mucho dinero y se mantenga en el tiempo y que realmente no me importen. Sí, que luego los que de verdad te llenan de felicidad o te hacen sentir bien, pues ahí sí que gastas porque sabes que es algo de calidad y que a ti te gusta. Eso es lo que Ramírez llama conscious spending, que es enfocar o alinear tus gastos con tus intereses. O sea, de forma idónea, una persona que le encanta la ropa, le encanta comprar ropa y es su pasión, ¿eh? Sí. Si yo cogiese su extracto bancario de lo que ha hecho los últimos 5 meses, debería poder verlo. Ujú. Es Claro, decir, es que este tío lo que le mueve es comprar ropa. claro. O si tú eres un apasionado de los cómics, es decir, en teoría, si lo haces bien, con tu extracto bancario, yo podría decir lo que te gusta. Sí, en mi caso a mí me gusta invertir y en mi extracto bancario diría que este tío lo que más se Claro, ¿qué gasta, te gusta a ti? Pues la libertad financiera, claro, invertir o lo que sea. Es pues decir, y al aportaciones al final lo ves. broker, aportaciones, claro, sería, como tengo automatizado y tal, pues evidentemente, en mi caso sería ese tío invierte mucho porque es lo que le gusta, comprar acciones, estar en Eso es. fondos y claro, eso es lo que más... Que Sí, es una auténtica ventaja eso, ¿eh? sí, Ojo, sí, sí, porque te da ojo, ojo. una acumulación de patrimonio muy importante. Sí, sí, eso es. Bueno, pues seguimos con donaciones. Vamos a hablar de donaciones, un tema que me parece súper interesante. A ver, donaciones. Al final te propuse donaciones ligado al siguiente, que es cartera de niños, pero también un poco porque es donaciones y planificación, digamos, hereditaria, que aquí hay una persona que, si no los invito al podcast, te animo a invitarle, que es Ángel Seis Dedos, ¿Sí? un tío encantador y es un auténtico crack. O sea, de verdad, tiene Vale, una aplicación que es una pasada para todo, para más que para donaciones, para sucesiones. Pero él sabe muchísimo y, vamos, una pasada. vale. O sea, Ángel, quedas yo convocado, ¿eh? te lo recomiendo. Vale. Entonces, a ver, cuando hablo de donaciones, hablo de que muchas veces donamos dinero, no lo pensamos, y eso también tiene que ver con las inversiones de los niños. O sea, yo tengo, por fortuna, bastante bien posicionados algunos artículos sobre donaciones, y te pasa mucho, pues eso, pasa mucho entre padres e hijos. Padres que donan la casa a los hijos y luego se encuentran con el tema de que hay que pagar impuestos. O padres que donan carteras de inversión a los hijos y se dan cuenta que luego tienen que pagar impuestos. Por ahí va un poco la historia. Es Claro, decir, mira, aquí para diferenciar, ¿vale? Lo vamos a hacer sí, también con los hijos. Vamos a hablar de dos cosas. Padres que donan un patrimonio grande, puede ser un piso, puede ser una cartera ya de cierto nivel, o aquellos que les hacen una cartera cuando nace el hijo y le dona 100 meses, 100 euros todos los meses, ¿vale? Hacemos esas eso dos es. diferenciaciones, porque esto es muy recurrente aquí, es una pregunta que surge mucho. A ver, sí, yo os voy a contar cómo lo tengo yo. Y Ujú. bueno, primero os voy a contar la teoría y luego como la teoría, la práctica, porque son diferentes y cómo lo tengo yo. Vale, y ¿Vale? contamos si quieres primero lo de donar un piso o una cartera grande y Sí, después nos metemos ya con los hijos, eso es. A las ver, carteras cuando nacen. lo que Vale, ocurre cuando donas cualquier cosa de esas es que dices, hay que pagar el impuesto de donaciones, ¿vale? ¿Quién lo paga? Quien recibe el dinero. Sí, claro, perfecto. ujú, Pero es que el que dona la cartera de acciones o el piso también tiene que pagar, pero en el IRPF. Porque a ajá, efectos fiscales, una donación para Hacienda es como si vendieses el bien.
Vamos a ponernos en un caso súper extremo. La casa que yo compré, la compré por 50.000 euros y ahora vale 200.000 y se la dono a mis hijos porque quiero que sea suya. Vale. Pues Hacienda te va a venir y te va a decir, uy, que usted acaba de conseguir una ganancia de 150.000 euros. Paguen el IRPF por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Ojo, ¿eh? Ojo. Y eso va a la escala del ahorro. Sí, Es decir, sí. te estás metiendo ya al tramo del 26%, no, 27%. Sí, O sea, sí. todo lo que supere los 50.000 euros, es decir, de 100.000 euros, un 27%, mínimo 27.000 euros vas a pagar por haber donado a la casa a tu hijo. Y con las acciones es lo mismo. Entonces, es un ejemplo de cómo hay que planificar también, cuando hablamos de impuestos, esas donaciones y lo mismo con las herencias, etcétera. Se Vale, pueden me parece planificar un de robo, forma ¿eh? fácil. Me, Sí, a ver, me parece un es robo, absurdo. ¿vale? Es un robo absurdo donde tú te has hecho para tu hijo, se lo vas a dar, me parece un robo. Ya has pagado impuestos por ello, has pagado IBI, vamos, es patrimonio de la familia. Has pagado todos los impuestos. Sí, Todo lo que tenías que pagar lo has pagado. sí, Entonces, como es una donación interviews, te hacen pagar más. Es un poco lo que ocurre con el impuesto de sucesiones. Es dinero por el que ya has tributado. Te están metiendo una doble tributación. claro. Di que aquí yo tengo una idea, es un poco, a ver, voy a decir polémica o Sí, no, normalmente la gente no, es decir, es fácil que una persona, un capitalista, no esté de acuerdo. Yo soy totalmente contrario al impuesto de sucesiones y donaciones, yo también. pero sí, pero sí pienso que no, es decir, sí pienso que a partir de determinados importes puede tener cierto sentido. Y cuando digo determinados importes me refiero a super ultra grandes fortunas. Yo aún ¿Vale? Esto así, no, no, por eso te digo que aún así, pero aún que así, yo yo ahí, estoy con los ricos, ¿eh? O sea, que, eso jolines, es. qué patrimonio que se han hecho. O sea, la No, familia claro, que es patrimonio Rothschild, tuyo, sí, pero yo me refiero, a ver, si tú imagínate, vamos por un ejemplo, con empresas no aplica, ojo, sí, de una empresa, pero si yo ya tengo 5 millones de euros, 6 y me van a donar 10, pues hombre, algo puedo contribuir, es decir, tengo dinero de sobra. Es la única parte que yo entiendo de tema de redistribución de riqueza que puedo entender, pero lo demás me parece me parece absurdo. Y ojo, también entiendo la parte que digas, oye, que este dinero ya he tributado por él, ¿eh? O sea, sí, sí, que tampoco claro. me parece mal. Lo que me parece muy curioso, y es el único apunte, digamos, pseudo político que voy a hacer, es como a base de decir que es un robo, nos han metido esa idea, es decir, han conseguido meter esa idea de que hay que suprimir el impuesto digamos, a la base a la que más le da igual que se suprima el impuesto porque menos va a pagar. Claro, ya, ya. No sé si me Sí, estoy sí, sí, sí. explicando. Claro, como Es vas a decir, pagar al obrero menos, de turno ya, que no va claro. a pagar prácticamente nada, en determinadas comunidades, incluso podría ser arquitectura algo para que no paga nada, es el que le has metido ya la beligerancia de que hay que quitarlo. Mm, Cuando, si lo piensas en frío, es el tío que tiene que decir, no, 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 esto que siga, porque igual yo tengo que aportar 10, pero es que el grande va a aportar tanto dinero que luego van a utilizar en mí. Me parece, es lo que parece muy curioso. sí, sí, totalmente. Y bueno, esto podríamos hacer un debate aquí de horas, ¿no? Porque esto Sí, sí, siempre sí, sí, trae sí, debate. totalmente. Pero ¿cómo planificas eso para pagar menos o qué es lo que tú ves que vas a heredar algo o te van a donar algo? ¿Cómo planificas para pagar menos? A ver, más que para pagar menos, lo que puedes planificar para pagar menos es hacerlo vía donaciones, es decir, si donas o si vas a heredarlo, es lo único que realmente puedes hacer. Luego, a partir de ahí, algunos vehículos, Ángel te podrá decir muchos más. La verdadera planificación en herencias para mí está en decidir tú cómo vas a repartir el dinero, que es la parte es decir, en dos cosas, asegurarte de que tus herederos tienen dinero suficiente para hacer frente al impuesto, ¿Sí? ¿vale? Esa es una, que eso se puede hacer pues a través de seguros de vida o a través de seguros de ahorro y elegir tú cómo se va a distribuir el dinero, que eso se hace a través de un testamento, que creemos que son súper caros, y no, por 75 euros tienes uno y lo que haces es decidir tú cómo se divide el dinero. Claro. Porque si no se divide, es decir, imagínate que yo que estoy casado y tengo 2 hijos,
si no tengo testamento, si no tuviese testamento, a mi mujer no le toca, es decir, le toca lo que le toca. Tal y como tengo el testamento, está hecho el típico testamento del uno para el otro en el que digamos, convino a mis hijos a que le hagan usufructuaria a mi mujer de todos los bienes. Vale. Si no, se lo llevarían prácticamente todos mis hijos. Y luego hay otras pequeñas herramientas para decidir un poco quién quieres que cobre ciertas cosas. Por ejemplo, un seguro de vida, a diferencia de un fondo de inversión que se reparte entre todos los herederos, con un seguro de vida tú decides quién cobra. Sí. Tú decides quién es el beneficiario o beneficiarios. Entonces puedes decidir cómo lo haces. Eso lo haces con un plan de pensiones, un seguro de vida, un seguro de ahorro. De hecho, los Unit Link, que son un seguro de ahorro, antes se utilizaban mucho para dejar dinero a la querida. Porque la familia no puede hacer nada. Vale, perfecto. O sea, yo creo que esto es bueno saber que hay que planificarse, pero si tienes claro que tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que esto sería obligatorio. Sí. Buscar también un asesor, ¿no? Que aunque te cobrara 400 euros, pero tú tienes un patrimonio de un par de inmuebles y un dinero, 400 euros no es nada comparado luego con lo que puedes llegar a pagar o tus herederos o tú por hacer donaciones o hacer... Eso es, ¿no? eso es. Antes de hacer esto, preguntar. Vale, A ir claro. donde un asesor. Además, al final, tú piensas que una donación normalmente vas a hacerla ante notario. Exacto. Oye, antes de hacerlo, preguntas. Y ya está ahí, te informas un poco y que te hagan el cálculo, claro. Eso es, vale. Y ahora, si nos ponemos con el tema de los hijos, que le hacemos una cartera cuando nacen para ponerle 100 euros todos los meses, que componga en un fondo de inversión, por ejemplo, para cuando tengan 18 o 20 años pagar una entrada a un piso, la universidad, empezar un negocio. Sí, o tomarse un año sabático, que parece una tontería, pero en Sí. Estados Unidos lo hacen mogollón. Sí, para cualquier cosa, o sea, yo estoy poniendo dinero para mi hijo y mi hijo dentro de unos años lo va a recibir y a lo mejor ese dinero, que hoy son 100 euros al mes, dentro de 20 años, puede ser 50 o 60 mil euros, no es ninguna tontería. Sí, claro. ¿Cómo lo hago? No es ninguna tontería. A ver, aquí tienes dos opciones, lo que hemos dicho. Ahí tú puedes ponerla a tu nombre o a nombre del niño. En teoría, a efectos fiscales es lo mismo. Si yo lo tengo a mi nombre y cuando el niño tenga 20 años se lo dono, estás haciendo una donación, ¿vale? Sí. Y si pongo la cartera, es decir, una donación por la que el niño va a pagar impuestos y tú vas a pagar por la diferencia entre el precio de compra y de venta, ¿vale? O sea, tú vas a pagar como si vendieses las acciones y tu hijo va a pagar por el dinero que le has donado. Sí. Vale. Si tú vas poniendo el dinero a nombre de tu hijo, también en teoría es una donación. Los 100 euros que pones todos los meses para tu hijo, en teoría es una donación y tu hijo, en teoría, debería tributar por ella. Vale. O sea, suena muy bruto, pero es así. Sí. En la práctica, Hacienda no hace nada con esas donaciones de 100 euros que haces para componer la cartera de tu hijo. ¿Problemas que puede tenerlo a nombre de tu hijo? Pues que hay un momento que, por lo que sea, te divorcies, tengas al niño toca narices, el suegro, y te diga, es que el dinero es del niño, entonces no puedes hacer ningún movimiento en la cartera sin el consentimiento de un juez que te autorice a hacer el movimiento. Vale. O que te declare como tutor legal de bla, 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 pues es, digamos, lo peor que puede pasar. A nivel fiscal, normalmente Hacienda no se mete en esas donaciones, que además serían, digamos, acumulativas. Claro. Tú no donas por 100 euros, 100 euros, 100 euros, no. Hacienda, digamos, va sumando lo que vas donando y puede llegar a sumar hasta las cuantías de 4 años. Okay. ¿Vale? Sí, te lo digo, mira, muy práctico, sí. Muy práctico, José, porque yo tengo 2 hijas, ¿vale? Y la cartera más la publico de vez en cuando en Twitter. Una la tengo a nombre de mi hija y la otra la tengo a mi nombre, ¿vale? Pero son cuentas diferentes donde yo le pongo 100 euros a cada una. Fíjate, tenemos aquí los 2 casos. La idea es que, imagínate que ni me divorcio, vamos, por ahora no creo, y cuando llegue y tengan 18 o 20 años cada una de ellas, quiero hacer uso de ese dinero. Con la que está a mi nombre no va a haber problema, porque le haré una donación, como tú dices, y se acabó, ¿no? Pero en el caso de mi otra hija, que está a su nombre en la cartera, y con su NIF, con su número de identificación fiscal, en el momento que ella quiera hacer uso, imagínate que los va a sacar todo de una y hay 50.000 euros. ¿Qué va a pasar ahí?
pues ahí lo que va a pasar es que tu hija simplemente pagará impuestos por la diferencia entre el precio de compra y de venta. Vale, ya está, ¿no? Para no tener ningún otro problema, aunque Sí, se lo a haya nivel dado fiscal, yo. el problema es el que acabas de decir, que ¿Cuál? tu hija puede hacer uso del dinero cuando le venga en gana, Sí, bien, porque a los 18 años ya a partir de pasa... los Claro, 18. Yo exactamente. por eso mismo prefiero pagar el peaje fiscal y ser yo el que decide cómo y cuándo les da el dinero a los niños. O sea, lo O sea, yo en mi caso está recomendable, mi nombre. en este No, caso, sí, eso ya depende de cada uno, ya, ya. pero yo, por ejemplo, estoy más cómodo y es como lo tengo a mi nombre. Vale, mi hija tiene ahora O sea, 5 años, yo cojo y voy a Renta 4, que es donde lo tengo, y le digo, oye, mira, esta cuenta la vas a poner a mi nombre, que yo soy mayor de edad y estoy autorizado, la pongo a mi nombre, ¿no? Y ya está, y se acabó el problema. sí, a ver, no creo que Hacienda te diga que tu hija te está donando el dinero y tienes que pagar dinero y bla, 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 no creo. Sí, O sea, yo supongo que te dejarán hacer el trámite tranquilamente. Pero vale. sí, pero sí ya te digo, es cuestión son visiones personales diferentes. Hay que prefiere que esté a nombre del niño, que además te dicen, bueno, sí, claro que puedo hacer el dinero con él lo que quiera. Dice, pero si tú la has educado bien y al final, por mucho que haga uso de ese dinero, o sea, por mucho que haga uso, por mucho que quiera, sigue viviendo contigo. Sí, Por lo que al final dices, oye, sí, te vas a pillar 50.000 euros, pero aquí ya no vas a rascar nada, tú verás lo que haces. ya, ya. Bueno, eso ya son cosas También te estás personales, sí, poniendo tú en una mala situación. Como claro. dice un grupo que conozco, es el recipe for hate. O sea que no. Por Vale, eso mismo yo lo tengo de otra forma. muy Yo bien. lo tengo en concreto en fondos indexados, básicamente. Bien, Aunque perfecto. ahora vamos a comprar acciones. Vale, ahora vamos a hablar de eso. Venga, Y otra cosa más que te iba a preguntar ya para terminar. Por ejemplo, yo estoy poniendo en Twitter que alguien, si quiere hacer una donación a este podcast, para crear una plataforma más grande, bueno, para desarrollarlo, sí, como tributo de esa donación. pues es una donación que has recibido, que si mal no recuerdo, solo te lo tendría que mirar. O sea, tienes que tributar por ese dinero, pero creo que era no sé si era como renta, se suma a la base general. Sí. Como no es como renta del trabajo, pero suma a la base general. Es una ganancia patrimonial no derivada de transmisiones creo, no Ujú. transmisiones patrimoniales. Mira, hago una cosa. Como sé que tengo comprometo a buscarlo y te lo pongo en Twitter Venga, para que lo perfecto. tengas en tu caso concreto, porque de esto sí que tengo escrito lo escribí en su momento cuando salieron todas las plataformas de crowdfunding, de cómo tributabas cada cosa. Ok. No, bueno, hay gente que tiene Patreon o tiene Sí, por eso, cualquier cosa eso para que era, le done dinero a la gente, ¿no? Y le da 5 euros uno, pero imagínate que eres muy grande eso es. y le dan 50.000 seguidores, le dan $5 cada uno, ¿no? Pues Claro, es no, un no, no, sí, sí, capital. sí, sí, por eso es. Era un poco, si lo hice en su momento, por eso, que lo hice además con un caso de un cantante lo típico que lo que hacía era vender varios servicios. Por un lado, te vendía el disco, podías comprar el disco que le iba a producir, podías comprar eventos con él, que no era una donación, que era ir a cenar con él, y luego podías donarle dinero, y cada uno tenía una tributación fiscal diferente, pero es que no me acuerdo exactamente en qué casilla va, etcétera, pero eso te lo miro y te lo pongo en Twitter, para que Perfecto. lo Así tengas. lo tenemos ahí para Bueno, todos. tú y todos los creadores de contenidos que quieran hacer lo mismo, claro. Claro, exactamente. Sí, bueno, vender cualquier producto o servicio lleva su factura y luego ya si te van a donar un dinero, ¿cómo Eso es pones, diferente. claro, ese dinero ahí? Vale, perfecto. Pues hasta aquí vamos a hablar de impuestos si no quieres añadir nada más. Y ahora pasamos Nada. a dónde invierte José Trecet, en qué activos inviertes, qué estrategia sigues y qué activos componen tu cartera. A ver, he invertido de todo. Es decir, he invertido en acciones, me he metido en varias cosas, en CFDs, más o menos, pues algunas, porque al final te hablan de ellas o te toca hablar de ellas y te inviertes, y otras pues tal. Ahora mismo, desde hace unos años, sigo una estrategia absolutamente minimalista y, como digo yo, de vago, porque esto es por vagancia. Lo mismo que si me veis, ¿por qué llevo barba? Por no afeitarme. Sí, O sea, porque me tengo que afeitar todos los días, aparte que me gusta cómo me queda, pero el principal motivo por el que empecé a llevar barba es por no afeitarme. Así que en qué invierto ahora, fondos indexados. vale, Punto. vale. Tengo cuenta en MyInvestor, Sí, o sea, con su RoboAdvisor por ahora, tengo con Indexa Capital y luego tengo plan de pensiones.
Todo con Indexa Capital, ¿no? El plan también lo tengo con Indexa. Me gusta, estoy valorando ahora cambiar o añadir el fondo cartera permanente de MyInvestor, porque es que la verdad es que Santiso y no me acuerdo de Ortega son buenísimos y me gusta mucho el concepto, pero si veré o hacerlo por mi cuenta, es la otra que estoy pensando. Y nada, y en planes de pensiones, lo que te decía antes, yo aporto el máximo de 1.500 y me estaba planteando aportar un poco más al plan simplificado. Uh-huh. Eso es en lo que tengo ahora. Luego tengo una pequeñísima parte en criptomonedas que vienen por 2 vías. Cuando hace el Pleistoceno estuve minando Ripples ¿Sí? con unos amigos, pues por probar a ver cómo era eso, cosas que te toca hacer. Y luego pues otro poquitito que he ido metiendo ahí por criptos. Ahora mismo no tengo mucho más luego. Y luego, como lo he puesto, que hay quien lo considera o no una inversión, está mi vivienda. Que ahora mismo mi vivienda, yo sí la considero una inversión, que no un activo, porque ahora mismo no me está generando dinero, pero es un activo que espero que me genere ingresos a largo plazo. Y me voy a explicar, es decir, sé que es un pasivo, es un gasto, Sí. pero yo mi idea con la vivienda no es mi vivienda para toda la vida. Yo cuando mis hijos se vayan, pues al final tendré una casa de 3 habitaciones que jugaremos con ella, o la alquilaremos, o venderla no creo, pero o la alquilaré para conseguir rentas, o haré una hipoteca, pero básicamente lo veo como un activo al que le sacaré rendimiento llegado el momento. Vale, Por porque eso digo que es una inversión, no por otra cosa, porque ahora mismo no es un activo porque no me está suponiendo más que gasto. Claro, Pero siempre está el debate y además he visto en Twitter que hoy yo lo he estamos a puesto. 28 de abril, para cuando esto se emita, que lo sepa Sí. la gente. Lo ponías, ¿no? Preguntabas, ¿qué es la vivienda para ti, un activo o un gasto? Yo también pienso que evidentemente es un activo, evidentemente, ¿vale? Porque te cubre una función vital y aunque, como tú dices, no me da dinero, pero me da una calidad de vida, ¿no? Porque en muchos casos es la casa que realmente quieres. En mi caso es la casa que yo quiero, ¿no? Entonces, Claro. como tú dices, a futuro, cuando esto se quede grande, cuando yo también tengo 2 hijas, pues se pondrá en alquiler o se venderá. Vamos, lo tengo muy claro. Eso es. Yo es como enfoqué la compra, el enfoque en ese sentido, es decir, es la casa que quiero ahora, donde quiero vivir ahora. Es Claro. una de las cosas que sí que miré a la hora de comprar y que me fijé mucho fue el precio de evolución del alquiler y el precio del alquiler y el tiempo que se tardaba en alquilar. Y dirás, jolín, qué seguro la eres. Y dices, sí, pero Sí, si te vienen mal dadas, tienes que saber que puedes alquilar es decir, por lo que sea, por la hipoteca, no puedes. No es mi caso, pero tú imagínate, pues eso, que sí conozco gente que ha tenido que o vender la casa o salir de alquiler. Pues te interesa saber que con el alquiler vas a poder cubrir la hipoteca y que vas a poder hacerlo rápido. Es claro. una de las cosas en las que yo me fijé, porque al final veía la vivienda como una inversión. Sí. Sabiendo, o sea, conociendo todo lo del debate y entendiendo y estando de acuerdo con prácticamente todo el mundo que dice que no, que esto no es una inversión. Es decir, no es una inversión, pero le di ese enfoque para estar yo más tranquilo. Yo tal y como tengo mi vivienda, que tengo una vivienda en el centro de Albacete, ¿no? Bueno, Albacete no es que sea bueno, yo creo que es la mejor ciudad del mundo, será porque soy de aquí, es una ciudad que tiene todo, tranquilita, no es muy grande y tal, pero está muy bien situada, pues creo que sí que es una inversión, Sí. porque está más comprada a muy buen precio, que fue en la época de las caídas de Ahí es donde hacer la buena 2010 y inversión, tal, sí. sí, y la compré súper bien, con su garaje, su trastero, 3 habitaciones, o sea, está muy bien, y sé que en un futuro esto, pues si lo pongo en alquiler, va a tener un buen alquiler, seguramente. Ya, bueno, si no cambia mucho las cosas, ¿no? Pero vamos, sí que es Eso es, a sí. ver. ¿Qué Eso piensas? es. Por un lado, ¿qué estrategia sigues? ¿Inviertes todos los meses o cómo Lo aportas? tengo todo automatizado, invierto todos los meses. Y luego, Vale. pues de vez en cuando hago aportaciones especiales, pues si ha caído mucho, o Sí, pues eso. sí, Si he recibido un dinero extra por lo que sea, claro, pues también. O como sea, yo. hago aportaciones especiales, pero vamos, ya tengo que intento no complicarme. Lo que te decía de las acciones, ahora seguramente compremos acciones con mi hija, Ujú. porque le estoy hablando, tiene 11 años de inversión y pues estuvimos hablando y tal, y me preguntó ella, ¿y querrías tener acciones de McDonald's? No me acuerdo cómo hablamos del negocio de McDonald's y de cómo McDonald's ahora dice, pero es consumo, sí, pero es un consumo que la gente se puede permitir y el que antes iba mucho al Vips, ahora va a McDonald's, o el que antes iba a un buen restaurante, ahora va a McDonald's, y es, digamos,
las rentas más bajas, lo que pueden, al sitio donde pueden permitir llevarse a los 6 niños y el lujo es el McDonald's. Entonces es un negocio que va bien. Y hablando de eso le dije, bueno, no me importaría. ¿Y tú? Me dice, pues yo sí. Entonces le estoy instando a que miremos, igual que McDonald's, otra serie de acciones, de cosas que ya conoce y le gusta, para analizar un poco el negocio y compraremos por ahí alguna cosita. Muy bien. Mira, ya que estoy contigo y estamos hablando también de impuestos, un debate que existe mucho en la comunidad y tú lo conoces, ¿no? Es el tema de invertir para conseguir dividendos. Sí. Se dice que el dividendo lo tienes que tributar, aunque lo reinviertas, que es mejor un fondo de acumulación a largo plazo. ¿Qué opinas en esto? A ver, fiscalmente, desde un punto de vista fiscal, es innegable que no es la mejor opción. O sea, en la fase de acumulación. Sí, Otra historia es ya cuando llegas a la fase de desinversión. vale. ¿Vale? Sí que es cierto que tú puedes verlo como a mí me gusta la estrategia, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que es muy trabajosa, Sí, si te digo la verdad. Que tú puedes ver como, oye, estoy adelantando una parte del dinero que voy a cobrar, es decir, es como si estuviese vendiendo la subida que he tenido para quedarme como estoy. No es así exactamente, pero bueno, puedes verlo así desde el punto de vista de estrategia. Desde el punto de vista fiscal no tiene mucho sentido, es decir, es mejor en la fase de acumulación un fondo, pero tiene una ventaja enorme. Y es que si tú inviertes en fondos, cuando llega el momento de recuperar el dinero, tienes que plantearte cómo hacer los retiros y te va a costar mucho arquitecturar mentalmente el retiro, porque no estás acostumbrado. Mientras que con una inversión en dividendos ya lo traes o sea, ya lo traes ya lo traes, no sé la palabra, pero que ya lo tienes asumido, sí, 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 porque ya has claro. ido cobrando durante no sé cuántos años una renta. Entonces tú al final dices, oye, si imagínate inviertes 20 años, ya tienes una renta en dividendos, que las hay, pues eso de 20.000 euros al año, pues es que ya sigo así, porque igual Claro, no necesito más. claro. O sea, ¿me entiendes? Sí, Sí que mentalmente o sea, te permite eso y te da una flexibilidad enorme. vale. Con uno tienes que desinvertir y con el otro, cada X recibes un dinero que sí, que has pagado por caja de Hacienda, pero tú decides cómo lo haces. Y además, normalmente habrás pasado al tipo más bajo, al del 19%. Sí, ya No sabes. cometes el error de saltar al siguiente tramo. Claro, ya sabes también, lo puedes controlar también de cuánto vas a tributar según la plusvalía que tienes, sabiendo las acciones que tienes. Eso es. Claro. O sea, yo le veo muchas ventajas. Lo que sí que tiene es que siendo, digamos, una estrategia relativamente sencilla, entre comillas, es decir, que hay mucho listado que puedes seguir, y mucha gente que publica análisis, etcétera, que hay una comunidad que está genial, luego al final te tienes que currar tus análisis o, si no te los curras, ser consciente de que te puede pasar cosas. Claro, yo sí que estoy virando también hacia conseguir rentas. Me parece interesante conseguir rentas e ir reinvirtiéndolas yo, porque a veces dices, bueno, estoy en un fondo, pero no sé muy bien también el fondo qué es lo que tiene, aunque me lea sus folletos. Hasta pasados 3 4 meses no sé lo que ha hecho. Pago también un porcentaje de intereses, ¿no? Entonces, Sí, creo que yo estoy virando también hacia inversión en dividendos e inmobiliario, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso que a las personas que les gusta invertir, o sea, si te gusta invertir y te gusta la parte de inversión que te tiene que gustar, yo creo que es de las mejores estrategias. claro. O sea, cuando digo te tiene que gustar, es decir, te tiene que gustar de verdad el dedicar, pues igual que yo, mi forma de ahorrar es, pues eso, en lo más así, y hay gente que son ninjas del ahorro, que van con cupones porque les encanta. Sí, O sea, porque lo que les gusta no es ahorrar, es el sentirse mejor porque ha cuponeado. Son dos ya, conceptos diferentes. claro. Y a mí me gusta analizar empresas, o sea, Entonces, si te por gusta eso. analizar empresas, para mí es una estrategia bien, Claro, claro. Muy bien, porque te mantiene. exactamente. Pues nada, vamos a hacer ya, estamos terminando. Voy a hacerte dos preguntas, lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón, porque ya son más personales. La primera es, ¿qué errores has cometido al invertir? Muchos, pues invertir más tarde de lo que me gustaría, haber hecho la típica de lo contrario de aguanta cuando sube y corta Sí, aguanta las ganancias cuando sube y corta las pérdidas, pues al revés también lo he hecho. La última cagada es Terra Luna, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. sí, Terra Luna. También es
Es decir, cagadas he tenido muchas. Errores, si tengo que decirlo en base a un error genérico que se ha dado bastantes veces, no investigar lo suficiente la inversión o no, es decir, fiarme de fuentes que luego no han resultado fiables. Vale. Hablando en plata. Muy Sería el error que me ha llevado a cometer varios errores diferentes. Ok, pues que dejamos esos errores que yo sé que son comunes y que, bueno, nos veremos muchos identificados en ellos. Y ya para terminar, última pregunta, ¿cuál es el total o en cuánto valoras tu patrimonio actualmente? Pues el patrimonio, espérate, por aquí no sé si eran casi 500.000 euros, una cosa así. Muy bien. Por ahí andará. Muy bien, ahí se nota una persona que gestiona su patrimonio, ¿no? Y que lo cuida y que al final acumula, ¿no? Muy bien, muy sincero, gracias por ese desnudo financiero y nada. ¿Quieres comentar algo más o nos despedimos? No, vamos, a no ser que tengas alguna otra pregunta. Me parece una charla súper didáctica. Sí, la total. Verdad. O sea, me gusta. Yo hablo por los codos, como has visto, y me encanta hablar y de estos temas más. Pues encantado. Sí, yo creo que, bueno, ya nos lo comentará la gente en Twitter, ¿no? Y Perfecto. Bueno, creo que ha sido muy didáctico y hemos aprendido muchísimo y sobre todo el tema de impuestos, que muchas veces le tenemos hasta miedo, esa es la palabra, ¿vale? Miedo y es sobre todo perder, o sea, si queréis quedaros con algo de esto es perder el miedo al tema de impuestos, saber que están ahí y saber que, ostras, que son importantes, que igual que te vuelves loco mirando si vas con Daygiro o con Interactive, es que fíjate ahora me está cobrando el CFD tarifa nocturna y en el otro me quita y me hace, pues piensa también en tus impuestos, porque la comisión que estás hablando de la comisión que te ahorras entre un broker y otro es pecata minuta con lo que puedes palmar si no te planificas en los impuestos y con lo que puedes dejar de ahorrar si no planificas. Sí, totalmente. Muy bien. Solo la muerte y los impuestos es la única verdad, ¿verdad? Benjamin Franklin. ¿Cómo era? La frase es, solo hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. Exactamente. A eso es quería yo decir. Benjamin Franklin. Sí, eso es. Pues cerramos con esa frase, José Trecet. Un placer haberte tenido aquí. Nos despedimos. Gracias por escuchar Tiburones de FinTuit. No olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en iVoox. Ya sabéis que estamos en Instagram, en Twitter sobre todo y en YouTube. Nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión. Muchas gracias. Desde Tiburones de FinTuit, José Trecet y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nada, espero cuando quieras venir, tienes las puertas abiertas y nada, cualquier cosa que quieras comentar, aquí estamos para ti. Muchas gracias. Venga, un saludo. Pues nada, como siempre decimos, ahorro, inversión y finanzas personales al poder.